Menos es más. Esta frase resume una de las tendencias artísticas más populares de los últimos años, que por supuesto también llegó al mundo de la carpintería y el diseño de muebles: el minimalismo. Por ello, durante esta clase te mostraré desde cero cómo fabricar un mueble que cumpla con las características de este estilo. En particular, construiremos uno para televisión. Esta es una de las piezas que más se necesitan en el hogar y será el complemento ideal para agregar a tu catálogo. Comencemos. Hace muchos años, cuando cualquier aparato era enorme y la decoración del hogar estaba muy cargada, los muebles debían tener las dimensiones suficientes para contar con el espacio y soportar el peso requerido. Pero esto cambió hace poco más de una década. Ahora las pantallas, aunque sean de gran tamaño, conservan un diseño delgado y ligero. Por lo tanto, nosotros podemos llevar estas características al mobiliario. Así, una pieza como la que vamos a construir se puede adaptar con mayor facilidad a todo tipo de espacios. Pero para saber con exactitud las medidas y elaborar un diseño, es fundamental prestar atención a la función del mueble y al entorno donde tu cliente lo utilizará. Por ejemplo, imagina que te piden fabricar una base para colocar una pantalla de 40 pulgadas. También supongamos que la casa de tu cliente es de un estilo que tiende hacia lo mínimo, sin acabados ostentosos ni detalles. Esta practicidad en la decoración es propia del minimalismo. Adicionalmente, considera elementos como los otros aparatos que acompañan a la pantalla y, por supuesto, los materiales para este tipo de construcción. La madera es una de las materias primas más utilizadas en el estilo minimalista. Sin embargo, dentro de esta categoría hay varias opciones para elegir. Por ejemplo, el pino, el triplay o el MDF. Estos se distinguen entre sí por su composición. Por un lado, el pino es la madera del árbol en trozos enteros. Por ello, se comercializa en forma de tabla y su tamaño promedio es de 250 por 30, 25 o 20 centímetros. Por otro lado, está el triplay, que también es pino pero fabricado en capas. Esto posibilita su venta en una presentación más amplia, hojas que miden 244 por 122 centímetros. Además, su textura es atractiva para el acabado de los muebles, aunque por las capas es posible que al momento de atornillar o perforar se rompa con mayor facilidad. Finalmente tenemos el MDF, que es polvo de madera comprimido. Este es más económico que las dos presentaciones anteriores, solo que tiene mayor porosidad, lo que significa menor resistencia a la humedad. Dicho lo anterior, para seleccionar los insumos debes considerar que la pulcritud del estilo minimalista está asociada con la elegancia y el lujo. Por ello hay que garantizar la mejor calidad para tu cliente, aunque signifique un costo mayor. En ese sentido, el material que elegiremos para el mueble será el pino. Ya que se acordó el material, se avanza con el diseño del mueble. Esa parte del proceso en la que podemos echar a andar nuestra creatividad. Sin embargo, recordemos la tendencia artística que estamos abordando, en la que se prioriza la simpleza, los cortes y acabados limpios y la practicidad. Para ello, el diseño que propongo para construir es un rectángulo sencillo con dos bases, la superior para la televisión y la inferior para otros dispositivos o decoraciones, como consolas de videojuegos, libros o plantas. Para que se sostenga, se colocarán 4 patas separadas de las esquinas, de manera que la figura del rectángulo siga destacando. Ya está el diseño. Continuemos con las medidas. Como te comentaba al inicio del video, el mueble sostendrá una televisión de 40 pulgadas. Estas pantallas suelen medir 90 centímetros de largo, pero por seguridad no deben quedar en los bordes del mueble. Entonces se aumentan 15 centímetros en cada lado, lo que da una longitud total de 120 centímetros para las bases. Respecto a la altura, se definirá pensando en la comodidad de tu cliente al sentarse. Para ello, existen medidas estandarizadas que consideran la anatomía humana en la construcción de mobiliario. En este caso, para que el cuello y la vista estén alineados con el centro de la pantalla, la altura ideal es de 80 centímetros. Esta sería la medida de las patas, pero para los costados del rectángulo se consideran dos cosas: la altura que tendrá con respecto al piso y si estas piezas se van a ensamblar hacia los lados o entre las bases. Sobre el primer punto, hay que dejar una altura de 20 centímetros para facilitar la limpieza del espacio por debajo del mueble, porque recordemos, el minimalismo también tiene que ver con la practicidad de quien lo usa. Además, para mantener simetría en esta zona, esos 20 centímetros también se aplicarán en la distancia que habrá de la esquina de las bases a las patas. Por otro lado, la elección del segundo punto dependerá de lo que carga el mueble. Si los aparatos que sostendrá son pesados, como en este caso,
se recomienda un soporte más fuerte, ensamblando los costados entre las bases y no por fuera de las mismas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿cuál sería la altura correspondiente a estas piezas del diseño? Si consideramos que la altura total es de 80 centímetros y hay 20 centímetros del piso a la base inferior, quedan 60 centímetros para el rectángulo. A esto hay que descontar los 2 centímetros de grosor que tiene la tabla en ambas bases. Por ello, los costados cubrirán una altura de 56 centímetros, es decir, 4 centímetros menos. Como puedes notar, ya están la mayoría de las medidas. Solo falta la profundidad del mueble y el ancho de sus patas. Pero para definirlos hay que revisar la madera requerida. Hace un rato comentaba que se trabajará con pino. Este se comercializa en tablas de 250 por 30, 25 o 20 centímetros. Para elegir el ancho más conveniente, considera que esa medida será la que se ocupará para la profundidad de las bases y los costados de nuestro mueble. Así, no se tendrán que realizar más cortes. En este sentido, las de 25 y 20 centímetros son muy angostas para la televisión o los aparatos que la acompañarán. Entonces elegiremos la de 250 por 30 centímetros. Ya con esta medida, hay que distribuir las piezas requeridas en las dimensiones de la tabla. Solo toma en cuenta que en cada corte que se hace a la madera se pierde un aproximado de 3 milímetros. Con esto dicho, sigamos con el proceso. Sabemos que las bases son 2 trozos de 120 centímetros. Entonces, lo que se necesita en total son 240 centímetros cortados a la mitad. Básicamente una tabla completa porque su largo es de 250 centímetros. Esto quiere decir que para los costados se requiere de otra tabla y las patas posiblemente saldrán de lo que sobre. Retomando las medidas del modelo, por cada costado se deben cortar 56 centímetros. Al sumar, nos daremos cuenta de que ya se ocuparon 112 centímetros de largo de la tabla, lo que deja 138 centímetros para las patas. Si lo recuerdas, estas tienen una altura de 80 centímetros, pero para obtener su ancho hay que dividir los 30 centímetros de la tabla entre las 4 piezas, lo que da un resultado de 7.5 centímetros para cada una. Pero si tomas en cuenta el margen de 3 milímetros que se pierde en cada corte, por practicidad será mejor bajar la medida a 6 o 5 centímetros, si prefieres que sean más angostas. Ya están todas las medidas y su distribución en la madera. Con esta información puedes comprar el material y realizar los cortes. Primero, hay que cantear un costado de cada tabla. Esto ayuda a tener mejor referencia de los cortes. Enseguida, hay que cepillar las superficies para que el acabado sea lo más uniforme y derecho posible. Después se hacen las marcas correspondientes y se cortan 2 trozos de 120 centímetros, 2 trozos de 56 centímetros y 4 trozos de 5 por 80 centímetros. Por último, verifica sus medidas y con una escuadra asegúrate que cada extremo esté a un ángulo de 90 grados. Si no es así, empareja con una rebordeadora. Esta herramienta te permite rebajar bordes de manera precisa gracias a la guía o tope que contiene. Eso la mantiene en la misma dirección a lo largo del corte. Ahora, sobre este proceso es importante que primero revises bien cuánto es lo que vas a retirar. Es mejor medir 2 veces que estar rectificando o cortar de más. Por otro lado, procura fijar el material con un sargento y desarrolla tu paciencia al trabajar el rebordeado. Considera que debe hacerse de forma gradual, no quieras corregir con un solo corte. Perfecto, ya están todas las piezas cortadas en las medidas que se necesitan. Continuemos con la preparación para el ensamblado. Si revisamos el diseño podemos notar que los únicos cortes que la madera necesita son las ranuras de las bases que permiten insertar las patas. Entonces, marca esas medidas con un lápiz. Para ello, usa el contorno de la misma pata o haz el trazado directo con un flexómetro y una escuadra. Personalmente recomiendo que midas tú mismo, ya que las ranuras deben quedar justas y apretar un poco las patas. Porque si utilizas su contorno como guía, es posible que el corte sea un poco más amplio y queden flojas. ¡Listo! Ya están las 4 marcas en una de las bases. Ahora, para no repetir procesos, hay que colocar debajo la otra base. Así se harán las ranuras en un solo corte y los espacios para las patas serán más precisos. Después hay que fijar las tablas una con la otra con un par de sargentos o prensas.
Su diferencia radica en la cantidad de material que deben juntar. En este caso son solo 2 tablas con un grosor de 2 centímetros, así que los sargentos serán suficientes. Por cierto, te aconsejo usar sargentos con goma en sus extremos, pero si no lo tienen, coloca un trozo de madera. Así evitaremos maltratar el material. Perfecto. Es momento de cortar. Antes de cualquier cosa, colócate el equipo de seguridad necesario: gafas de protección, cubrebocas, ropa de trabajo y calzado industrial. Así te proteges de los accidentes y del aserrín. Después, marca las líneas guía para hacer el corte. Comienza trazando en la superficie y traslada la línea al canto de ambas tablas. Cuando tengas todo listo, toma la herramienta. En este caso se usará un serrucho de costilla, que lleva un refuerzo en la parte superior de la hoja para que no se doble y nos brinde un corte más preciso y detallado. Es importante que utilices el largo de toda la hoja y que el movimiento sea lento pero constante. De lo contrario, te vas a cansar más y es probable que tu corte no sea tan parejo. Además, procura mover tu brazo completo, no solo el codo, y que la posición de tus pies te dé estabilidad. Como puedes ver, hace falta cortar el fondo de la ranura. Para eso hay que separar las tablas. Esta parte del proceso se debe hacer ranura por ranura. Este es un formón, una herramienta de corte que tiene filo en la parte de abajo y funciona a presión. Coloca la parte plana del lado contrario a lo que se va a retirar y después golpea suavemente con un martillo. Es importante empezar de manera gradual y mantener el formón de manera firme, porque si se inclina, el corte quedará torcido. Muy bien, ya están las ranuras hechas. Prueba la medida colocando las patas. No pasa nada si a la primera no logras que entren. La carpintería es un proceso de paciencia, prueba y error. Si necesitas rebajar los bordes un poco más, utiliza una lima. Bueno, continuemos con la siguiente parte del proceso: decidir si el mueble llevará o no color. Tratándose de un estilo minimalista, lo mejor sería dejar la madera en su tono natural, y solo para darle un toque de elegancia se pintará de negro al menos una parte del mueble, las patas. El contraste hará que la pieza luzca más, manteniendo una apariencia sobria, característica de la tendencia artística que estamos abordando. Para esta parte del proceso se necesita tinta a base de alcohol, ya que seca rápido, y al final permite dar un acabado con barniz a todo el mueble. Pero si lo deseas, utiliza pintura o un barniz con color. Solo considera que esta decisión cambiará el orden de algunos pasos. Para entintar estas piezas, lo primero que se realiza es un lijado con una lijadora roto-orbital. Las patas deben mantenerse fijas durante el proceso. Entonces hay que colocarlas sobre un tapete de espuma para baño. En piezas pequeñas con eso basta, pero si lo prefieres, usa un par de sargentos. El punto es que no se muevan. Dicho esto, comienza a lijar con una lija de grano 120. Así se retiran astillas y se van tapando los poros. Te recomiendo rayar la superficie con un lápiz. Así, cuando se vaya borrando, notarás tu avance. Por otro lado, es importante que dirijas la herramienta en el sentido de la veta. Estas marcas en la madera que detallan su proceso de crecimiento. De lo contrario, quedarán rayones que después serán difíciles de quitar. También deja fluir el movimiento circular de la lijadora sin presionar demasiado. Ahora, si ya terminaste, repite el mismo proceso con una lija de grano 180 y después con una de 240, un poco más finas que la primera. De esta manera el acabado se irá suavizando fácilmente y de a poco.
Al finalizar este proceso, limpia con un paño húmedo. Esto provocará que cualquier imperfección que aún quede en la superficie se levante y sea más fácil retirarla. Por último, se da otra pasada con una lija de agua grano 400, utilizando una lijadora manual como esta. Este tipo de lija es para metal, así que no hagas mucha presión, solo pásala como si limpiaras la superficie. Al final notarás que el acabado es mucho más fino. ¡Perfecto! Ya se pueden entintar las patas. Entonces hay que ponerse guantes de látex y colocarse una mascarilla. Ya con el equipo de seguridad listo, revuelve el tinte y de ser necesario colócalo en otro recipiente. Con una brocha aplícalo sobre la madera de una sola pasada y siguiendo la dirección de la veta. Pon mucha atención en el proceso porque este producto penetra en la madera y es imposible de retirar. Ahora, deja secar el tiempo que se indique de fábrica y si lo deseas, da otra capa con el tinte. Esto dependerá de qué tan oscuro quieres que se vea. ¡Excelente! Las patas están entintadas. Lo que sigue es lijar las demás piezas para mejorar su acabado antes del ensamblado. Utiliza de nuevo la lijadora rotorbital y da una pasada a las bases y los costados con una lija de grano 120. Una vez que hayas terminado, repite el proceso, pero con una lija de grano 180 y después una de 240. Finalmente pasa un paño húmedo y suaviza el acabado con la lija de agua grano 400. Al igual que con las patas, esta última parte del proceso se hace con una lijadora manual. Muy bien, con esto se concluye el preparado de las piezas. Solo falta el ensamblado y el acabado. Comienza por ensamblar una base del rectángulo con los dos costados. Para ello hay que colocar pegamento en los extremos. Y fijar las tablas con sargentos de ángulo o sargentos regulares y la escuadra de madera. Así te aseguras de que queden en un ángulo de 90 grados. Una vez que estén fijas, colócate guantes de trabajo y después, con un rotomartillo y una broca avellanadora de 1/8, hay que perforar 3 agujeros con una profundidad de 3 a 5 milímetros en la orilla de la base del rectángulo. Como estarán a la vista, hay que procurar que sean simétricos, que tengan la misma distancia entre sí. Por ejemplo, uno al centro y los otros a 2 centímetros de la orilla. Al momento de perforar, busca una posición cómoda para aplicar suficiente presión y sostén la herramienta lo más recta posible. De lo contrario, el agujero quedará de lado. ¡Listo! Ya están los agujeros. Entonces hay que colocar los tornillos para madera de 1,5 pulgadas o 1,25 pulgadas. Como puedes notar, es más fácil insertar el tornillo porque se taladró previamente. Muy bien, ya está la U de madera. Ahora hay que voltearla y llevar a cabo el mismo procedimiento para colocar la otra base. ¡Perfecto! El rectángulo está hecho. Es momento de ensamblar las patas. El proceso es muy similar, solo que al final vamos a tapar los tornillos. Primero pon pegamento en las ranuras y después coloca las patas dentro de estas con ayuda del martillo y un pedazo de tabla para no maltratar el mueble. Asegúrate de que quede al ras de la superficie. Después, taladra con la misma broca avellanadora de 1/8 y una vez que el agujero esté hecho, inserta los tornillos para madera.
Por último, en cada hueco para tornillo, inserta un taco de madera con un poco de pegamento. Si necesitas un poco de presión, usa un martillo, sosteniéndolo desde el extremo del mango para que no lastimes tus manos con la transmisión del impacto. Una vez seco el pegamento, corta el excedente con un serrucho de costilla, que se utiliza para detalles pequeños y precisos. Una vez que ensamblaste la estructura del mueble, revisa que no haya defectos en el armado. Si observamos a detalle, es probable que encontremos algunas piezas que sobresalgan un poco más. Esto es completamente normal y tiene solución. Vamos a emparejar con la rebordeadora. Sosténla de manera firme y realiza el corte de izquierda a derecha. Por otro lado, si necesitas rellenar algún hueco o espacio en la estructura, te recomiendo aplicar resanador de madera o acerrín con pegamento. Cualquiera de las dos opciones se aplica con laina o espátula. Ahora, si no encontraste defectos visibles, lo que sigue en el proceso es pasar el cepillo de carpintero por los tacos. Así la superficie quedará lisa y uniforme. Después del cepillado, entinta los tacos de las patas con un pincel pequeño, para que también queden negros. El mueble está casi listo. Solo faltan los toques finales. Para trabajarlos te recomiendo instalarte en un lugar con mayor ventilación. Ahora, veamos el proceso. Primero, con la lijadora rotorbital y una lija de grano 240 hay que dar una pasada a todo el rectángulo del mueble. Las patas no, porque ya fueron entintadas. El objetivo es mejorar el acabado y retirar el filo de las esquinas. Pero ojo, no queremos redondearlas, solo suavizarlas un poco. Lija primero la parte inferior del mueble y continúa con la exterior. Una vez que termines, pasa un paño húmedo por todo el mueble. Así se limpia el polvo y las imperfecciones en la textura de la madera se levantan. Ahora, da una última pasada con la lijadora manual y la lija de agua grano 400. Recuerda no presionar con mucha fuerza, la lija hará el trabajo. Ya que tenemos el mueble lijado, lo que sigue es proteger la madera. Para ello hay que colocarse una mascarilla y asegurarse de estar en un espacio ventilado. Si ya tomaste estas medidas de seguridad, es momento de preparar el sellador. Por cada parte de nuestro producto se necesitan 3 partes de thinner. Por ejemplo, para obtener 1 litro se requieren 250 mililitros de sellador y 3 veces esa cantidad de thinner, es decir, 750 mililitros. Cuando la mezcla esté preparada, aplica sobre todo el mueble con una brocha sintética y siempre siguiendo el sentido de la veta. Primero sella la parte interna y después la de afuera. En ambos casos, hazlo de arriba hacia abajo. Al terminar, deja secar el tiempo que indique el fabricante. Después aplica otra capa de sellador y espera nuevamente. ¡Listo! Ahora siente la textura que tiene. Si lo deseas, puedes lijar una vez más con la lija de agua, pero hazlo directo con tu mano. Recuerda que debe ser una pasada muy ligera. Después, limpia con un paño húmedo todo el polvo que soltó y coloca una capa de barniz. En general, la mezcla no necesita prepararse, solo revolverse. Pero ante la duda siempre lee las recomendaciones del fabricante. Algunas marcas requieren al menos un 10% de thinner. Como puedes ver, en este caso se utiliza un barniz de nitrocelulosa transparente que se aplica con una brocha sintética. El procedimiento es el mismo que con el sellador. Aplica una capa, deja secar, aplica una segunda capa y finalmente deja secar por 2 horas aproximadamente.
Muy bien. El mueble está completamente terminado. ¿Qué te pareció? A mí me gustó bastante. Aunque se utilizó madera de pino, el procedimiento con Triply y MDF es muy similar. La única diferencia es que se aplican más capas de sellador, principalmente en los cantos, es decir, los costados donde están los cortes, ya que es la parte con más porosidad. Por otro lado, toma en cuenta que la fabricación de un mueble como este es de 2 días, si contemplamos el secado del sellador y el barniz. Y en último lugar, quiero recordarte que el oficio de la carpintería es un espacio para la creatividad. Y ahora que aprendiste a diseñar, armar y terminar un mueble minimalista, puedes emprender muchos proyectos más. Lo único que necesitas es un poco de inspiración y cuidado al detalle. Nos vemos en otra clase para aprender más.